Este es el tiempo del Señor, tiempo del Cristo del amor. Yahvé está esperando el momento para perdonarlos. Se levantará y tendrá piedad de ustedes, pues Yahvé es un Dios justo y felices los que en Él esperan. Isaías 30:18. Sean bienvenidos al programa radial de la Asociación Civil de Fieles del Señor Sepultado del Templo de Santo Domingo. Esperamos que con el mensaje de hoy estemos acrecentando en su vida la necesidad de la presencia del Cristo vivo. Con la fuerza del Espíritu Santo y el amor de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, sean pues bienvenidos. Buenas noches de Dios, bienvenidos sean ustedes a su programa. Es el tiempo del Señor, el tiempo del Cristo del amor, el programa oficial de la Asociación Civil Hermandad del Señor Sepultado del Templo de Santo Domingo, que esta noche agradece su fina audiencia, esperando en Dios que, siendo un viernes, hoy viernes después de ceniza, pues usted ya esté en ese ambiente, en ese aroma, en ese clima especial que esperamos con tanto amor para cuando llega la Cuaresma y nosotros lo vivimos a plena intensidad. Pues para este día, viernes 16 de febrero de 2024, llegamos en nuestro tercer programa, el que hoy pues tiene por título, como siempre, el de la Cruz Alta, porque es el tiempo en el que nosotros vamos abriendo camino con la evangelización, sabiendo que esa es una de las tareas, bueno, si no es una de las tareas, es la tarea, la única tarea que la Iglesia Católica realiza a través de todo lo que hace. Por eso es que esta noche también vamos a empezar a platicar acerca del tema de la oración, donde estaremos hablando acerca de por qué hay que hablar de piedad. Porque para poder hablar de la oración del cucurucho es necesario hablar de lo que es piedad y que todos entendamos realmente qué es piedad, porque vivimos dentro del ambiente de la piedad popular. Así que hoy, con Luis Eduardo Vázquez, a quien le doy la más cordial bienvenida, hoy estaremos trabajando aquí para ustedes. Mi querido Guayito, muy buenas noches de Dios. Muy buenas noches a todos. Buenas noches a Kevin en Controles, que nos acompaña hoy. Y una gran bendición el poder compartir contigo, Mike. Un saludo muy especial a todos aquellos cucuruchos que nos acompañan el día de hoy en su programa, especialmente a dos pequeñas dolorosas que están pendientes, a Fati y a Eli, mis dos hijas, que están allá con su abuelita, doña Elcita, y mi esposa, Marina René, que va en el carro escuchándonos camino a casa después de ese horario laboral. Pues como mencionaba Mike, hoy en este viernes tan especial, aquel viernes donde empezamos a rezar los viacrucis, aquellos viacrucis donde nuestros abuelitos nos llevaron un día y heredaron esa fe, vamos a platicar de todas esas prácticas que van trascendiendo a lo largo del tiempo y que nos van acercando cada día a esa meditación, a ese misterio de esa pasión de nuestro Señor Jesucristo. Así que pues bienvenidos mis hermanos, empezamos abriendo su procesión con su franja Cruz Alta, dándoles con mucho amor esa formación de un corazón de un cucurucho hacia otros cucuruchos. Así que pues empezamos, Mike, con oración. Bueno, para arrancar exactamente, vamos con la oración inicial con la cual nosotros siempre pedimos la bendición del buen Dios. Decimos entonces, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Perdón, Señor, por nosotros que decimos y no hacemos, que hablamos y no vivimos, que pedimos y no damos, que nos gustan tus cosas, pero no nos comprometemos, que decimos ser fieles
y muchas veces te olvidamos. Que queremos servirte y se nos ha olvidado lo que es servir. Que queremos ser los primeros en todo y nos olvidamos de los otros. Hoy, desde lo hondo de nuestra pequeñez, elevamos hacia ti nuestra oración suplicándote: perdón, Señor, perdón. Y vamos a dejar abierta nuestra oración en esta noche, pidiéndole al Espíritu Santo que sea quien nos ilumine para poder compartir con todos ustedes. Así que, bueno, estamos preparados entonces ya, mi querido Guayito, porque fíjate que hablar de piedad no es tan sencillo como cualquiera lo diría. Fíjate que cuando hablamos de piedad, lo primero que viene a mi mente es que se suele confundir qué cosa es la piedad. Porque fíjate que tú y yo tenemos la costumbre que cuando vamos a nuestros templos, por ejemplo aquí en Guatemala, que esto es tan común, y para quienes nos escuchan fuera de las fronteras guatemaltecas a través de las redes sociales, quizás se puedan sorprender, pero en Guatemala es usual que vas a encontrar personas en las puertas de las iglesias pidiendo una ayuda económica. Y eso, por lo común, cuando te lo piden, te dicen: por piedad, deme una ayuda, por piedad, regáleme un quetzal, le dicen a uno, ¿verdad? Y fíjate, Guayito, que esa es la primera forma con la que yo digo, confundimos la piedad, porque esa no es piedad. Eso es misericordia. Eso es querer uno, de alguna manera, pues ayudar, hacer de uno el dolor de aquella persona, la necesidad de aquella persona, y pues compartiendo un bien material, como en este caso el dinero, pues entonces se le comparte y se le da. Ahí es un buen momento para recordar, ¿verdad, Guayito?, de que a qué estamos obligados nosotros como cristianos, es ayudar a todo el que podemos, porque a veces su respuesta es: no tengo. Sería bonito que le dieran vuelta a uno y lo sacudieran, ¿verdad?, para ver si de verdad no tenía. Y siempre va a haber algo con lo que uno puede ayudar a alguien. Entonces no es una buena respuesta, ni está bien negarse. Alguien podría decir: sí, pero es que son personas que podrían trabajar. Sí, podrían trabajar, pero eso, si ellos pueden y no lo hacen, podría ser un defecto, un problema, o quizás hasta un pecado de ellos, pero no de uno. El de uno sería no compartirle de los bienes que uno como cristiano está llamado a compartirles y darles. Ahí es donde entra aquello también, ¿verdad?, cuando le piden a uno en la calle: pero es que lo que pasa es que el que me pidió es bolito, es un borrachito que quiere ir a seguir bebiendo. Ese es pecado de él, pero el pecado de uno sería no darle. Entonces, esto es importante, porque fíjate que ya empieza de alguna manera a esbozarnos qué cosa puede llegar a ser la piedad. Otra simpática, Guayito, y esta te voy a pedir a ti que seas el que la desarrolle. Es aquel que cuando está viendo su novela en la noche, ¿verdad? Entonces, esas novelas que ahora son hechas en Irak, en Afganistán, son en lugares tan raros, con nombres tan extraños que ya se estarán convirtiendo en nombres comunes también aquí en Guatemala, ¿verdad? Algo así como Tarafik Velázquez. Y entonces, imagínate que se está viendo su novela cuando de repente la muchacha, la patoja que sale, la protagonista, le dice a Tarafik, Tarafik, por piedad no me dejes, le dice, ¿verdad? Yo explico que eso no es piedad, eso es calentura, ¿vos? Porque, es decir, no es eso el concepto de piedad. Y fíjate que una tercera forma simpática, como también se confunde la piedad, es aquella de cuando encontramos aquellas señoras que a la hora de la misa dan por rezar el rosario. ¿Te has fijado, Guayito? O de repente cuando van a hacer su visita al Santísimo, ahí en la capilla están rezando el rosario. Yo siempre les digo, y nosotros somos gente de rosario diario. Nosotros los dominicos rezamos el rosario todos los días. Bueno, y tú me acompañas en varios equipos con los que rezamos el rosario todos los días.
Y fíjate que lo que sí hay que explicar es que no se reza a la hora de la misa, ni mucho menos cuando está uno con el Santísimo. Porque eso es como que tú le pidas una audiencia a qué artista, a quién te puedo decir. Bueno, ahora para que está convaleciente le decimos a Ricardo Arjona que nos dé una entrevista. Y resulta que en lugar de ponernos a platicar con él, nos ponemos a cantar sus canciones. Yo creo que nos termina sacando diciendo, pues ustedes están chiflados porque a qué vienen, ¿verdad? Aquí debe ser a platicar. A esas viejitas nosotros normalmente en sentido coloquial les llamamos viejitas piadosas, les decimos. Pero a mí más me gusta decir que son viejitas babosas, porque se están perdiendo el poder platicar con Jesús que está vivo y presente en el Santísimo Sacramento del altar, por estar haciendo una oración que ya dijimos, es muy importante y hay que rezarla todos los días, pero tiene su lugar y su momento, ¿no crees, Guaito? Claro, no, y es que fíjate, Mike, que teniendo claro ese concepto en que la diferencia entre piedad y misericordia que tú nos dices, es importante recalcar que desde la iglesia primitiva la piedad popular ha hecho de que se extienda esas prácticas para poder tener a toda la gente ese acercamiento con Dios. Más sin embargo, la misma iglesia por eso tiene un directorio de piedad popular para que no le demos otra forma y la liturgia como tal no sea sobrepasada por esas creencias y esas malformaciones que la misma piedad pues nos va dando como connotaciones. A nosotros como cucuruchos se nos da mucho aquel tema muy bonito donde escuchamos esas leyendas de nuestros nazarenos, de nuestros sepultados, de nuestras dolorosas, ¿verdad? Que la dolorosa no había para terminar estofe y se quedó dormido y al otro día amaneció encarnada. Y entonces todo ese tema muy romántico que va en torno a todas estas tradiciones tienden a malformar nuestra fe. Por eso es que nosotros como católicos, como tú dices, tenemos que tener bien clara esa sintonía, porque si bien es cierto, es un músculo que tiene la iglesia y que el pueblo de Dios bajo la inspiración del Espíritu Santo conlleva contemplar mediante todas estas prácticas piadosas, esto no significa que con esto ya le demos una supremacía encima a la liturgia, que es el culmen maravilloso hacia donde nos quiere llevar todo este tiempo. Entonces ahí es donde se nos recalca y oímos durante muchas de las misas que debemos de vivir todo este tiempo de Cuaresma y también todo el culmen del trido pascual, no solo quedarnos 2 pasos antes, ¿verdad? Claro. Porque si no, pues nos vamos quedando secos y al final nos quedamos con el puro dolor y el puro romanticismo y no hay esa transformación que de alguna forma tiene que existir, porque nosotros pues le damos un trasfondo diferente a lo que la iglesia nos da. Y lo más importante, salir después de esa gloriosa resurrección en el tiempo ordinario de la iglesia a dar ese testimonio de lo que vivimos a lo largo de toda esta época. Es por eso de que la piedad sin formación es un peligro latente, a lo cual por eso pues a mí me llena no de orgullo, sino me llena de mucha satisfacción, de gozo, claro. Saber que nosotros en Santo Domingo, cuando estuvimos, fundamos la primera escuela de evangelización que nos daba esa, llamémosle, formación y sobre todo no separaba familias, porque daba chance a que el cucurucho llegara con su familia, no solo era para dolorosas o para los cucuruchos, ¿verdad? Para poder dar esa cabida o esa formación especial a esa piedad, a esas prácticas tan interesantes que vivimos a lo largo de toda la Cuaresma, y que no solo es en Cuaresma, sino hay otro tipo de prácticas también que la iglesia pues va normando. Fíjate que por eso también es tan importante entender entonces que una falsa imagen de piedad nos puede llevar incluso hasta el propio desprestigio, porque fíjate que cuando uno no comprende de qué se trata, entonces pues obviamente lo que practica tampoco va a estar del todo bien orientado. Fíjate que, por ejemplo, a mí me gusta mucho hablar de lo de que las consecuencias de las desfiguraciones pueden llevarnos incluso a extrañas ideologías de lo que es Jesucristo y lo que es la iglesia, como por ejemplo, fíjate, aquellos que piensan en un Dios tipo curandero, aquel Dios al que solo se acude cuando uno necesita y está bien fregado, ¿verdad?
Y eso como que viene a ser imagen de lo que nosotros vivimos en la vida real. Yo no sé si tú has notado esto, Guaito, que cuando uno, por ejemplo, cuando uno va donde el doctor porque realmente ya se siente enfermo, vas porque ya probaste las agüitas de la mamá, ya lo que te recomendó la suegra, la señora de enfrente, ya probaste lo que el compañero te dijo, ¿verdad? Ya pasaste por todo y no te mejoras. Entonces ahí es cuando uno decide ir donde el doctor. Quiere decir que uno cuando va donde el doctor ya va bien fregado. Pero fíjate qué interesante. Nosotros en la fe deberíamos de aprender que las cosas son al revés. Es decir, no solamente acudir, bueno, eso es lo más triste. Acudir solamente donde con el médico cuando estamos enfermos y no lo hacemos en vías de prevención, que deberíamos por lo menos una vez al año hacernos nuestros chequeos médicos para saber cómo estamos y prevenir que algo peor nos pueda pasar. Entonces fíjate que igual pasa también entonces desde el camino de la fe, porque resulta que entonces no nos preparamos, pero cuando queremos acudir a Dios es porque le queremos exigir un favor y porque nos surge y porque lo queremos ya, ¿no es cierto, verdad? Entonces, mira qué terrible. Y fíjate que además de eso también nos dice que podríamos tener un poco de desviación en nuestra misma fe y nuestra práctica. Por ejemplo, yo recuerdo mucho esas posturas, por ejemplo, la de los que son beatos o individualistas, ¿verdad? Aquellos que se sienten dueños de la razón, dueños de la verdad y que pareciera ser que Jesucristo existe solo para ellos. Por ejemplo, no sé si tú te has dado cuenta que en nuestro ambiente de cucuruchos y hermanas devotas cargadoras, con mucha frecuencia usamos o escuchamos aquella terminología que dice mi Dios, mi Jesús, mi Virgen de Dolores, ¿verdad? Ese mi, yo siempre explico que es una falsa concepción que se tiene, porque el principio general de Dios es que Dios es Padre ¿de quién? De todos, ¿sabes? No solo, si yo digo solo mío, es porque quiere decir que de repente no es tuyo, Guaito, ¿viste? Y ya te fregaste, hermano, ¿verdad? Entonces, no es la cosa así. Pero, por ejemplo, ¿tú te acuerdas de aquellos que les dicen los practicones o rutinarios? Sí, imagínate todos aquellos, nunca faltará aquel que no se porta bien en casa, no es una buena persona, es un mal vecino, le hace cara y le hace trampa al que puede, pero nunca falta que su rosario no lo... cuidadito. O en la iglesia, ¿verdad? O la misa nunca falta, o ¿verdad? en la unción, o de repente en la velación. Grandes corruptos que no tienen otra cara para poner, pero al final, como son parte de toda de este clan, llamémosle de alguna forma, o esta rutina, ahí son esos santos rutinarios que están en un pedestal, mas sin embargo no hay ninguna conversión, porque eso se vuelve algo repetitivo, como un espejo hacia afuera. Nunca hay una conversión hacia adentro y no hay un convencimiento total y un encuentro personal. Recuérdate que antes de poder salir hacia los demás tienes que tener tu encuentro personal. Si no, tú puedes hablar, puedes ser un orador excelente, puedes ser un predicador excelente, pero si tú no tienes esa espiritualidad y dentro de ti no vive Jesús y sale ese mensaje, puede ser que muchos hermanos no les llegue el mensaje, choque el mensaje y no entiendas por qué, pero al final es derivado de que es una repetición y no hay un total convencimiento de eso. O sea, vemos aquel hermano que te acaba de recordar a tu Santa Madre en la esquina del semáforo, pero lo ves en la esquina del turno, ¿verdad? Entonces son cosas que van sucediendo, que se van convirtiendo en actos rutinarios o culturales y dejan de ser actos de fe, mucho menos de piedad, mi hermano. Por supuesto. Y fíjate que por eso es que muchas veces hasta se les llega a llamar fariseos o hipócritas, porque el cinismo llega tanto que no solamente practican un falso ritualismo, es decir, falso porque no es auténtico en cuanto ni a su naturaleza, ni mucho menos a sus efectos, los frutos que va a producir. Entonces, ¿qué pasa? Son buenos para regañar, buenos para recomendar y para decir lo que hay que hacer, aunque ellos no lo practiquen, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a una pausa musical con nuestro queridísimo Kevin Andrino, quien hoy nos hace el favor
de presentarnos la siguiente marcha. Kevin, por favor.
Estamos de regreso en su programa. Este es el tiempo del Señor, el tiempo del Cristo del Amor, el programa oficial de la Asociación Civil Hermandad del Señor Sepultado del Templo de Santo Domingo. Y son las 19:27. Y una alegría poder estar compartiendo con ustedes esta noche cuando estamos hablando acerca de lo que es piedad. Pero no quiero desaprovechar la oportunidad para darle la bienvenida a nuestro compañero de fórmula de los viernes, al buen Paquito Juárez. Buenas noches, mi querido Paquito, bienvenido. Buenas noches, Mike y querida audiencia. Pues aquí estamos nuevamente, gracias a Dios, y pues trayéndoles la información de cada semana de Cuaresma, que ha empezado para mí un poco aceleradita, porque pues las fechas, el tiempo es del Señor, pero las fechas van inexorablemente, el tiempo nadie lo detiene. Así es, ¿verdad, mi querido Paquito? Y mira, como que si nada, ya estamos aquí un año más, ¿verdad? Pero Paquito no solamente trae el pregón, trae regalo siempre, ¿verdad? Es familiar de Santa Claus. Y entonces hoy nos trae, para que ustedes, queridos amigos que están participando de este programa, a quien nos llame de primero al teléfono 2254-2438. A ver, repitiendo, 2254-2438. Paquito está obsequiando una preciosa agenda, de esas agendas ejecutivas que son todo un lujo cargar uno en su mano. Así que para quien de ustedes se la quiera llevar, por favor, simplemente denos una llamadita para reportarse al 2254-2438, que será un gusto poderla compartir con ustedes. Y gracias, Paquito, porque siempre tienes esas finezas y ya mucha gente te espera por sus cromos y por los calendarios de cucuruchos también, ¿verdad? Así que estamos en eso y estamos listos. Bueno, retornando entonces al tema de la piedad popular, de la piedad, porque ya estamos hablando solamente de piedad. Entonces, ¿qué cosa sí es piedad? Bueno, lo primero que hay que dejar muy claro es que la vida de la gracia, es decir, la vida en Dios, es decir, ese sí a Dios que nos ama y que se nos da en todo momento y que exige de nosotros fidelidad a la opción fundamental y totalizante que tomamos. Esto tiene su base en la carta a los Romanos, en el capítulo 12 y versículos 1 y 2. ¿Pero qué quiere decir? Bueno, Dios es una opción totalizante, guaito. ¿Qué significa? Con Dios estás o no estás, pero con Dios no se puede estar a medias. Si tú recuerdas aquellas palabras terribles del Apocalipsis donde dice: te quiero frío o caliente, una de dos, porque tibio te vomito, dice, ¿verdad? Mira qué cosa más tremenda es entonces la opción de seguir a Cristo. ¿Por qué tiene que ser totalizante? Porque fíjate que nosotros tenemos que aprender a vivir nuestra vida a la par de todo el Evangelio, y todo el Evangelio debe de aplicarse a toda nuestra vida. Es decir, la enseñanza de Cristo, lo que Él nos ha traído como medio de salvación, tiene que cumplirse tal y como Él lo pide. ¿Por qué hoy en un mundo como este es tan importante hablar de esto? Porque estamos viviendo un tiempo donde ya todo se volvió relativo, ¿verdad? Ya ni todo es tan bueno, ni todo es tan malo. Mira, ¿y cómo iba la banda? Ahí va, es más o menos, ¿verdad? Mira, ¿y el adorno? Pues estaba bonito, ¿verdad? Algo le faltó. Fíjate qué tristeza, porque nosotros en la vida diaria nos hemos vuelto cabalmente así, relativos, ¿verdad? ¿Y qué te pareció el almuerzo? Pues estaba sabroso, pero no me llené, hubiera querido más. ¿Sí? Siempre encontramos como una opción en medio, pero no estamos ni de un lado ni del otro. Alguien podría decir también, ¿verdad, guayito? Pero es que en un mundo como el de hoy no podríamos nosotros ser tan radicales. Pero en el seguir a Cristo solo se vale la radicalidad, si no se puede vivir en cristiano. ¿Qué dices tú? No, y yo creo que estamos viendo los famosos signos de los tiempos que tanto estuvimos escuchando, y que pues al final no creamos
vivir estas temporadas. Vemos ahora cómo tenemos esa dualidad de vida, que dentro de la iglesia somos una persona y hacia afuera nos convertimos en cualquier sinvergüenza. Y no solo me refiero a los hombres, sino de los dos lados. Hablo a nivel general como personas, como cristianos, donde casos conocidos de gente, grandes predicadores, que resulta de que al final, en esa dualidad de vida, pero es que no pasa nada. Y es que aquí el Señor quiere esto. Hoy, lo decía yo, en nuestro grupo, oía yo a una persona ya crecida en la fe, bastante preparada, llamémosle entre comillas, que hablaba tal mercader de la fe. Y entonces ahí es donde entra ese tema, ¿no? Es que ustedes son muy radicales. No, es que no es radicalizar, sino o sos o no sos. Pero no puede ser a tu manera, como lo hacen los hermanos separados, buscar el evangelio cuando te convenga. Y cuando a mí me conviene, entonces esta cita la hago propia, pero cuando no me conviene, entonces le cambio. No, si para eso la iglesia nos da un magisterio, la cual no nos deja ese libre albedrío, y mucho menos a nivel de comportarnos nosotros. No podemos buscar esa dualidad de vida que al final pasa factura, Mike. O sea, tú te has dado cuenta que de muchos casos que sabemos, grandes católicos, grandes directivos, que resulta que el otro lado a nivel de vida, tanto moral como legal, deja mucho que desear. Entonces, sí es necesario tener esa radicalización y ese cambio hacia Jesús, porque si estamos o no estamos, al final, otra cosa bien importante que tú decías ahí, ¿verdad? Él también nos da ese libre albedrío para si nosotros queremos o no. Claro. Es que fíjate que por eso ahí estás tocando ya, Guaito, un punto fundamental de la piedad. La piedad tiene que ser consciente. Consciente significa que nosotros realmente nos hemos comprometido con nuestra inteligencia, con nuestra voluntad y nuestra libertad. ¿A qué? A verdaderamente dar un sí que de verdad es cierto, es valedero y es consistente hacia Dios. Fíjate esas tres características. Dios a través, esto es muy interesante porque es Dios por medio de la iglesia y en el bautismo, donde nosotros nos hacemos, fíjate, inteligentes. Nos dan la inteligencia, nos dan la voluntad, pero fíjate que también, además de esto, nos dan la libertad. A ver, uno pensaría que ser inteligente es estudiar mucho, tener muchos títulos, de repente a nivel de piedad popular, tener muchos años dentro de una hermandad, ¿verdad? Y haber pasado por todos los puestos y tener mucho conocimiento. Y fíjate qué simple piensa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo por eso es tan eficaz. Una persona inteligente es la que sabe escoger entre el bien y el mal, el bien. Alguien va a decir, pero si son todos. Yo explico que no todos, ¿verdad? Por ejemplo, aquellos que fuman, que siempre en la cajetilla dice, ¿verdad? Decreto no sé qué 7, el que consumo de este producto es altamente dañino y causa cáncer, ¿verdad? ¿Tú crees que quienes fuman han leído eso o no lo han leído? Sí. Por supuesto que sí, va bonito. Pero igual se lo fuman. Entonces ahí es donde yo digo, no todos aplicamos la inteligencia, porque no en todo buscamos lo bueno. Fíjate qué interesante cuando dice la voluntad. Es que la voluntad es cuando el hombre decide decirle a Dios, sí, yo lo quiero hacer porque yo te lo quiero dar, porque yo te amo o porque yo te sigo. Pero qué triste es cuando a uno le falta voluntad. En nuestro medio actual, Guaito, nosotros vemos que en una sociedad como la guatemalteca, esto es lo que causa tantas diferencias muchas veces entre personas e ideologías. ¿Por qué? Porque no existe realmente una voluntad del bien común para todos, sino que solamente el aprovecharme yo de lo que yo estoy haciendo, teniendo o lo que tengo al alcance. Y tristemente también lo hemos visto, por ejemplo, en las hermandades, lo hemos visto de una y otra manera, ¿no es cierto? Sí, yo creo que voy a patear ahorita el hormiguero un poco. A ver. Pero lo que tú dices
es bien consecuente que a veces esas radicalizaciones te llevan a estar o a que te vean fuera de un grupo. Y en ocasiones, con tal de ser parte de ese grupo, de llevar un distintivo, además, tus voluntades son vulnerables y te vendes al mejor postor, aunque tú estés consciente que lo que está pasando está mal. Pero como yo estoy haciendo el bien, pienso que yo voy a hacer bien dentro del que está el mal, cuando realmente, Mike, lo que tú decías, o sea, si yo sé que está mal, mejor ni me acerco. Pero que nada, por mi imperfección como persona, que yo sé que yo también me puedo contaminar de ese mal. Porque como humano también soy sensible y no tengo esa fortaleza que tuvo el Señor en el desierto a ponerle freno ante la tentación al diablo, que puede ser que sostengamos un momento la peña, pero también puede ser que de alguna forma nos lleguemos, es más fácil que entremos ese caldo de cultivo y se nos empiecen a pegar esas cositas, y en las hermandades sucede de que si no sos de aquellos que fuman, no sos parte del grupo, si no son los que se van a tomar después de la cerveza, la cerveza en la tienda, después de haber salido de la asamblea, de la reunión, no sos parte. Entonces resulta cediendo porque sabes que si no, no vas a tener un espacio dentro de aquel grupo célebre de cucuruchos. Y ahí está lo triste. Ahí está. Hace pocos días un queridísimo sacerdote, amigo mío, que vive en Roma, me mandó una frase que me encantó, Guaito. Dice: este es el tiempo en el que los inteligentes callamos para que los tontos no se ofendan. Hay que tener cuidado. Hacemos muchas cosas que de verdad sabemos que no están bien, pero creemos que son generalmente aceptadas. Por eso es que fíjate que la tercera cualidad que nos da el Espíritu Santo para ser conscientes de la fe es la libertad. Es que Dios no quiere obligar a nadie. Dios lo que espera es que uno por propia decisión, uno decida a dar ese paso radical, como ya lo dijimos, de seguirlo. Por eso es que fíjate que la piedad, además de ser consciente, tiene que ser creciente. Claro, porque no nos podemos quedar con lo que hemos aprendido de Dios en nuestro catecismo de cuando hicimos la primera comunión. Fíjate que esto es tan bonito de explicar. Nosotros debemos de saber que la piedad es algo que se debe de alimentar diariamente, y se alimenta por dos vías. Una es por la formación, que nosotros en esta asociación civil lo tenemos como una pata fundamental, como una raíz de lo que debemos de hacer con los cucuruchos, formar a los cucuruchos. Y fíjate que la segunda es bien interesante, porque la segunda es la que tiene el acercamiento a que platiquemos con Dios mucho más seguido, más frecuente y permanentemente: la oración. Por eso es que fíjate que estamos hablando del gran tema de la oración que nos pidió el Papa Francisco, pero ¿cómo vamos a hablar de oración si no entendemos nosotros qué es piedad y nosotros estamos en la piedad popular? Entonces imagínate qué terrible, ¿verdad? Porque quiere decir que nosotros los cucuruchos debiéramos de ser maestros en la oración. Alguien va a decir ahí: no, pero para eso hay otros movimientos de la Iglesia Católica. Porque en las procesiones no se reza. Porque así dicen algunos directivos. Así dicen algunos directivos, ¿verdad? Entonces imagínate qué ¿no? tontera, ¿verdad? Entonces, pero fíjate qué terrible, Guaito, porque entonces quiere decir que si nosotros no platicamos con Dios, ¿y cuál es el objetivo de una plática? Mira, a mí me gusta siempre explicarlo en términos muy sencillos. ¿Cómo es que surge una amistad? Pues una amistad es porque te presentan a alguien, ¿verdad? Muy bien, pero la amistad no surge inmediatamente porque te lo presentaron, sino porque se va a empezar a desarrollar una relación, la que tiene mucho que ver con lo que se habla. ¿Cómo va a tener una relación uno con una persona con la que no habla? Es que alguien va a decir ahora: es que estamos en el tiempo de la virtualidad, y entonces yo le escribo virtualmente a alguien que no sé, dice que está en Egipto, pero dice que me ama. aunque en la vida se vayan a conocer. Los patojos de ahora no van a saber qué levantarte a que te digan que no, a hablar con una patoja, porque o lo bloquean o te dejan en visto. Ahí está. Entonces imagínate qué triste si uno no entiende esta parte.
Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a hacer más amigos de Dios, más amigos de Cristo, si ni siquiera le dirigimos la palabra? Alguien va a decir también ahí, y eso hay que tener mucho cuidado. Hay quienes que por eso critican la oración de fórmula, porque dicen ustedes los católicos son aburridísimos, solamente hablan y repiten lo mismo. Cuidado, lo que pasa es que una oración de fórmula bien dicha y oportuna le ayuda a uno a incrementar tu confianza en Dios y que Dios sepa de ti, porque claro que Dios te conoce desde el primer cabello de tu cabeza hasta la punta de los pies, pero también necesitas saber que tú estás de su lado, pues, ¿verdad? Eso es como cuando a uno lo llaman por teléfono y pues solo te estoy llamando para saber qué tal estás, para saludarte. ¡Hala! Cómo se siente de rico, ¿verdad? Entonces Dios espera eso también de nosotros. Y fíjate ahí, Guaito, cuando ya entonces tu piedad tú entiendes conscientemente que tiene que ir creciendo, que tiene que ir mejorando. Imagínate uno de cucurucho después de tantos años de cargar. A ver, pregunta de examen. Paquito Juárez, ¿cuántos años tienes de ser cucurucho? Fíjate, Mike, que primero Dios este domingo cumplo 40 años. 40 años. ¿Y vos, Guaito? 41. 40. Desde que tenía un año Fíjense ustedes. Fue mi primera túnica. Vaya, y yo tengo 59 años. Perdón. Tengo 57 años ya de te ser quemaste. cucurucho. Ya te quitaste 57. Años. No, porque yo empecé de 3, ¿verdad? Empecé de 3 años. Imagínense entonces en todo este tiempo cuánto tendría que haber mejorado nuestra amistad con Dios, mucha. Eso es piedad. La auténtica piedad es el cuán amigo tú eres del Dios con el que todo el tiempo tienes una relación. Claro, y acá es donde nosotros, si lo pasamos al ámbito de los cucuruchos, nos podemos dar cuenta el gran tesoro que tenemos en nuestras manos, porque mediante esos cortejos de X cantidad de horas podemos ir haciendo una plática muy amena con el Señor, escuchando esas marchas tan bonitas que nos encantan, pero haciendo ese acercamiento y preparándonos mediante la oración y no distraéndonos viendo si nos toman esa selfie, si la prensa llegó a nuestro turno, si está nuestra familia, si está alguien que conocemos saludándonos en la banqueta, sino más bien ir haciendo ese tiempo de contemplación y oración y silencio. Y obviamente el orden va a venir solito. No vamos a necesitar de eso que tanto nos quejamos nosotros de la figura del celador. Hacemos hermanos, contemos la fila. Porque en la misma contemplación nos va a llevar a llevar ese orden y a prepararnos para esos 5 maravillosos minutos que tenemos al llevar en hombros a nuestra imagen y prepararnos a poder tener ese encuentro con nuestro Señor. Y qué más en esta época tan especial. Pero ojo, tú decías algo muy importante. Esto nos acerca a vivir una vida sacramental. Si no llegamos con una preparación, aquí vamos a decir que vamos a ir a la antigua. Y resulta que para ir a la antigua no podemos salir con el carro solo así. Tenemos que saber si llevamos llanta de repuesto, si tiene aceite el carro, si tiene agua, porque con esas colas como calienta ahí en la cuesta de San Lucas. Porque solo para salir de Misco. Solo para salir de Misco son como 4 horas. Y entonces, porque si nos aventuramos solo así, cualquier cosa mala nos puede pasar en el camino. Y lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Si de primero no tenemos esa preparación previa de hacer un examen de conciencia, valga la redundancia, a conciencia, acercarnos al sacramento de la reconciliación, para que cuando lleguemos a filas podamos tener esa contemplación mediante nuestra imagen de devoción para poder tener ese encuentro con nuestro Señor, no va a ayudar en mucho. Se va a quedar más que un acto, llamémosle, de cumplir año con año, y nuestro espíritu se va a secar cada día más y no vamos a entender el por qué, ¿verdad? Entonces, igual que el carro, se va a quedar tirado, pero no vamos a entender por qué, porque no revisamos antes todas estas partes para preparar nuestro espíritu. Paquito. Quiero contarles una anécdota de este año. A ver, Paquito. Yo me presenté, no les voy a decir de dónde era la procesión, pero me presenté a hacer mi cola. La hice 14 horas. Por Dios santo. Con gusto pasé ese frío de esa noche, porque había mucho frío, eso fue en enero.
y al momento de llegar a la mesa donde me iba a inscribir, me dicen se acaban de terminar los turnos. Pero iba con el mismo anhelo que lo hacía cuando hace 40 años. Ustedes me entienden. Entonces me enseñó que uno debe perseverar, debe tener fe, y vamos a que la misericordia nos demuestra en muchas facetas de nuestra vida cómo debemos vivir. Tenemos que tener una preparación, porque yo puedo haber maltratado a la persona que me dijo, mire, se acaban de terminar los turnos, porque de dónde estaban mis 14 horas que hice penitencia, pero las hice con gozo. No fui pensando en que iba a obtener un turno más. Quiero decirles pues de que la penitencia a mí me sirvió de mucho, porque créanme que fue muy dura esa madrugada con el frío que hacía en enero. Esa conciencia es la que da la piedad, es decir, el saber que lo que tú esperas de Dios, cuando te llegue, puede ser que no sea como tú lo esperabas, pero Dios siempre quiere lo mejor para uno. Entonces, entender eso, bueno, ya lo vamos a ir comprendiendo, porque entonces para finalizar esta franja de evangelización hoy en Cruz Alta, pues dejamos claro, la piedad es la auténtica amistad que tú tienes con Cristo. A ti, querido amigo y amiga que nos escuchas, la pregunta que te queda para esta semana es, ¿qué tan amigo eres del Señor? ¿Qué tan amigo eres de Jesús? Y esa respuesta es importante y debe mejorar cada día. Vamos a pedirle favor a Kevin que nos regale una nueva marcha, y luego de ella venimos entonces inmediatamente con Paquito Juárez. Y les recuerdo, por favor, si se comunican con nosotros al 2254-2438, 2254-2438, pues tenemos una agenda preciosa para poder obsequiarles esta noche. Vamos contigo, Kevin, por favor.
Bueno, y estamos de regreso con ustedes, 7 de la noche con 53 minutos. Y usted está en compañía de Radio Progreso y todas nuestras redes que finamente nos están apoyando. Misión Católica TV, Radio Jesús, ¿verdad? Jesús. Misión Católica TV y Jesús Radio. Jesús Radio. Jesús Radio. Y por supuesto ustedes, queridos amigos, que a través del Facebook Live nos hacen el favor de reproducir nuestra señal para que llegue a más gente cada noche. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos ganador, mi querido Guaito. ¿Quién se ganó la agenda que nos trajo Paquito? Pues nuestro ganador es nuestro hermano Pablo Morales. Pablo Morales. Nico. Felicitaciones a Pablo. Se queda en la casa. Se queda en la casa. ¿Cargaste con él anoche? Anoche cargamos juntos. Mira, pues qué bueno. Muchas gracias, Pablo. Gracias por comunicarte, pero también tienes ahí algunos saludos de otros queridos oyentes. Claro que sí, tenemos el reporte de un buen amigo, Jorge Zavala. Le mandamos un abrazo. Cariñosísimo abrazo a Jorge, a Javier, a sus hermanas. Me da tanto gusto con el cariño de siempre. Gracias, Jorge, gracias por escucharnos. Tenemos también a Edgar Molineros, Alan García y Marina Mendía, Fátima Vázquez, Marina Elizabeth Vázquez, que también nos están sintonizando. Muchísimas gracias. Bueno, Paquito, ¿y qué es lo que nos traes para esta semana? Buenas noches, querida audiencia. Pues iniciamos la Santa Cuaresma. Recordemos que los días viernes debemos de hacer el ejercicio espiritual del Santo Via Crucis. Es una preparación que nos da y es un buen elemento que tenemos para acrecentar nuestra fe. Entrando en materia de actividades, pues en este mismo momento se está desarrollando allá en el barrio del Gallito, en la zona 3, un Via Crucis penitencial con Jesús Nazareno de aquel barrio. Y pues en diversos templos de hoy se desarrollaron los Via Crucis. Se están dando al final de los Via Crucis conciertos de marchas y pues dedicatoria a todas nuestras imágenes de devoción. Mañana habrá entrega de turnos en el Calvario para esa procesión del próximo domingo. Próximo domingo siguiente, pues no este domingo. Tenemos también la velación de Jesús Nazareno del Consuelo, que saldrá este domingo en procesión. Hay venta de turnos en algunos templos todavía. Claro que ya la mayoría de los cortejos grandes pues cerraron sus inscripciones y ya solo van quedando turnos de honor o extraordinarios. También tenemos que en la parroquia vieja de la zona 6 habrá venta de turnos aún para todas las procesiones, incluyendo las infantiles. Y pues recordemos que debemos de apoyar a nuestros barrios, apoyando con adquirir esos turnos que tanto cuesta venderlos allá en los barrios. Y pues que en Santo Domingo va a haber actualización de datos. Ya los turnos pues puede cerrar la inscripción y aún hay venta de turnos infantiles y de la procesión de soledad. También tenemos venta de turnos de algunas infantiles que está costando un poco, pero ahí van empujando los niños. Y pues les recordamos de que al momento de asistir a estos cortejos y a los grandes, cuidemos a nuestros adultos mayores, a nuestros niños, tratemos de hidratarlos porque el calor ha estado bastante sofocante y en la noche hace un frío bastante intenso. Eso es por esta semana, algunas de las situaciones que se dan. El domingo pues ahorita ya está la velación allá en Antigua. Hay cortejo procesional también en Antigua Guatemala, que es el primer domingo en Santa Catarina Bobadilla. Y pues los esperamos aquí el próximo lunes. Bueno, quiere decir que entonces la semana se empieza a poner movida. Como primera semana de Cuaresma, pues qué bueno, ya estamos en la plena actividad. Bueno, queridos amigos y amigas, increíblemente ya el tiempo se nos está terminando. ¿Algo más que quieran agregar, Guaito, mi querido Paquito? La próxima semana ya tenemos el calendario. Ah, qué bueno. Estrenamos calendario entonces. Van a haber más agenditas ahí para quienes participen, pero sí el calendario, que es lo que muchos esperan, ya está por venir.
Y trae cromo del Señor sepultado en su celebración de los 50 años de consagración. Qué bueno. Trae un cromo de 50 años de la consagración. Qué bueno, qué alegre. También ahí Paquito deja una agenda para que el lunes la puedan también sortear en el programa. Así que por favor, para nuestro buen querido y hermano Ángel Pérez, ya sabes, Angelito, aquí queda entonces una agenda para que la puedas dar. ¿Algo más que quieras agregar esta noche, Guaito? Mi querido Mike, nada más pues que a la luz del Espíritu Santo nos preparemos para ir esa Santa Cuaresma, que demos el mejor ejemplo como cucuruchos. Tengamos mucha paciencia, te lo habla un impaciente. Pero hoy por hoy pues sabemos que las calles cada vez son más abarrotadas, un poco más difícil transitar, entonces tomemos esas precauciones, pero por sobre todo pues que todas esas carreras no nos alejen de esa alegría de poder participar en nuestras procesiones, de poder compartir en familia, que es lo más importante, llevarse esa bendición del cortejo a su hogar. Bueno, pues no cabe la menor duda que estamos pues ya en plena Cuaresma, y recomendarle, por favor, no falte a misa los domingos, porque cada mensaje de domingo en Cuaresma es parte de la dinámica que vamos a estar siguiendo a lo largo de la semana, y que juntas hacen esa preparación para que lleguemos a la Pascua del Señor. Bueno, entonces no queda más pues que agradecerles a todos ustedes su fina atención al programa de esta noche y pedirle al buen Jesús que los bendiga siempre. Por eso es que a través de la oración final vamos a despedirnos de cada uno de ustedes. Como se recordarán, dejamos abierta nuestra oración al principio, ahora la vamos a continuar, porque este programa lo que pretendemos es que sea una hora de oración para todos aquellos que lo escuchen. Te damos gracias, oh Dios omnipotente, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, te damos infinitas gracias, Madre nuestra, porque siempre nos acompañas y nos llevas por ese camino que siempre nos conduce hasta tu Hijo Jesús. Hoy entonces terminamos como siempre diciéndole a ella: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Y ya que me quieres tanto como una verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, no me resta más entonces que agradecerles una vez más a nuestro queridísimo Kevin Andrino en los controles. Paquito Juárez, gracias por traernos el pregón. Mi queridísimo Guaito Vázquez Zamora, pues gracias por ese momento de evangelización, y que yo quiero, por favor, mi querido Paquito, que tú presentes a tu señora esposa, que nos viene a acompañar y nos da tanto gusto como todos los años, por favor. Así que dese gusto, Patojo, porque si la presento yo no voy a hacer que te guste. Por acá tenemos a Roselena Romero, que es mi esposa, y pues que nos ha acompañado en otras ocasiones, y pues ella siempre ha estado al tanto de estas transmisiones, sobre todo porque pues soy miembro de este grupo, y pues le agradecemos su audiencia, y le damos una cordial invitación a todas las personas que se acerquen y que compartan con nosotros en esta Cuaresma que el Señor nos permite vivir, y agradecemos su audiencia. Muchísimas gracias. Y para un servidor de ustedes, Mike González Lam, invitándolos para que el próximo lunes, siendo las 7 de la noche en punto, sintonizando Radio Progreso, usted tenga nuevamente ese tiempo para decirle al Señor que es su tiempo y que Él es el tiempo del Cristo del Amor. Que Dios los bendiga, que pasen feliz noche y hasta la próxima.
Agradecemos nuevamente su fina audiencia y los invitamos para nuestra próxima emisión, en la que sin duda seguiremos juntos hablando en el camino del Señor. Que la Dulce Madre los bendiga una vez más. Hasta la próxima.